Vamos a empezar con esta parte de álgebra. Esto es muy importante porque, bueno, claro, también es un complemento de aritmética. Lo que aprendimos ahí lo vamos a desarrollar en esta rama de las matemáticas, pero a diferencia de la primera, aquí vamos a incorporar letras. Entonces, bueno, aquí tenemos un enunciado donde dice que existen expresiones que resultan muy largas al expresarlas en palabras, y para hacerlas más sencillas manejamos símbolos, números, exponentes para poderlas representar. Entonces, Muhammad fue uno de los primeros que empezó a desarrollarlo. Hablamos prácticamente de países orientales donde se llevó a cabo este desarrollo del álgebra como lo conocemos hoy en día. Y bueno, podemos decir que álgebra es la parte de las matemáticas que estudia el manejo de estos símbolos. Entonces, estos símbolos pueden ser letras, pueden ser números, pueden ser signos, pueden ser exponentes, etcétera, etcétera. Las expresiones algebraicas son el resultado de expresar en lenguaje algebraico y matemático un enunciado en el que aparecen datos desconocidos y que expresamos como letras. Piensa con qué corresponden. Bueno, te puedo adelantar un poquito que esas cantidades desconocidas son las letras, pero a estas letras les vamos a llamar incógnitas. Entonces, una incógnita es un valor desconocido. El objetivo es encontrar ese valor desconocido. Por ejemplo, habrán veces que puedan representarme el doble de un número. Entonces, para expresar el doble, pues, solamente con el número 2, no existe otro. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿conoces ese número? Pues no lo conocemos, entonces lo representamos como X. Bueno, aquí viene X, pero puedes utilizar cualquier otra letra, puede ser Y, puede ser A, B o C. Normalmente se emplean las primeras 3 letras del abecedario y las últimas 3. Entonces me dice, un número impar. Bueno, pues en este caso el número impar, lo conozco, no, es X, pero lo puedo dividir entre 3 porque 3 es un número impar. La tercera parte de un número. Y finalmente tenemos el cuadrado de un número. Entonces, bueno, vamos a ver si vamos uniendo estos datos. Me dice, por ejemplo, el doble de un número lo tenemos representado de manera directa. Un número impar, bueno, decimos que es el doble de un número menos 1, pues el resultado será impar. Si me dicen la tercera parte de un número, bueno, la tercera es 3. Si me dicen la mitad de un número, en vez de escribir 3, pues voy a emplear el número 2. Otro que cotidianamente se utiliza, más en las ecuaciones cuadráticas, es el cuadrado de un número. El cuadrado en este caso son los exponentes. Entonces, bueno, esos son algunos de tantos ejemplos que podemos utilizar como expresiones algebraicas. Y estas las empleamos en problemas y en resoluciones de todo tipo, ¿no? Desde primer grado, segundo o hasta de tercer grado. Entonces, esas expresiones están representadas por monomios, binomios, trinomios y polinomios. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de estos. Cualquiera de estas formas o manifestaciones se le conoce como monomio. Monomio porque, como su nombre lo indica, es un solo término. El caso concreto de 2 elevado al cuadrado que multiplica a b. Y estos monomios a su vez tienen incorporados distintas variables que en su conjunto forman este modelo que se llama monomios. Entonces, como veremos a continuación, está formado por coeficientes, por letras y, bueno, las letras es la parte literal. Vamos a encontrar algunas identidades que son expresiones que se cumplen siempre para cualesquiera que sean los valores de sus letras. Por ejemplo, este es un típico ejemplo de una ecuación de primer grado y se dice que es de primer grado porque X está elevado al exponente 1. Entonces, el objetivo es igualarlo, ¿no? Enseguida estaremos haciendo este tipo de ejercicios. Tenemos el caso concreto de X más 3 y el término que es X. En este caso, en X, en 4X, si partimos de derecha a izquierda, 4 es el coeficiente numérico, que pueden ser positivos o pueden ser negativos.
A final de cuentas, nos va a decir que 1 más 3 es igual a 4. ¿Por qué partía de este lado? Bueno, porque ese 4 lo vamos a obtener en el momento que sustituimos los términos. Por ejemplo, siempre que una x está sola, en este caso nos dicen que el valor es igual a 1. Entonces, si x vale 1, entonces digo 3 por 1, pues es igual a 3. Recuerda que cuando un número o un coeficiente numérico siempre está junto a una literal y no hay signo de por medio, entonces digo que está multiplicando. Por eso digo 3 por 1 es igual a 3. Entonces 1 más 3 es igual a 4. Luego el segundo ejemplo me dice que x es igual a 2. Entonces, bueno, si lo sustituyo, x me dice que es igual a 2. Y si sigo con el mismo patrón, me dice que 3 por 2, porque x vale 2, es igual a 6, por ejemplo. Y como resultado final voy a decir 2 más 6 es igual a 8. Pero bueno, esto lo vamos a hacer en un ejercicio en el pizarrón para que pueda quedar un poquito más claro. Pero sí es importante poder identificar lo que es un coeficiente, lo que es una literal y lo que es un grado. El grado está representado por el exponente. Entonces, lo que podemos también decir es que una ecuación no es más que el resultado de una igualdad. En el momento que yo realizo la ecuación y posteriormente la compruebo para ver si es correcto, resulta que me debe de dar una igualdad. Si no da la igualdad, entonces significa que el procedimiento es erróneo. Y bueno, este proceso algebraico también lo podemos incorporar o lo podemos encontrar concretamente en lo que hace referencia a figuras, cálculo de perímetros, cálculo de áreas, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuáles son las diferentes ecuaciones que vamos a estar desarrollando? Bueno, como te platicaba anteriormente, vamos a encontrar valores que están formados principalmente por incógnitas. Recuerda que las incógnitas son, en este caso, las letras, ¿no? Es un valor desconocido, el objetivo va a ser siempre encontrar este valor. Entonces, para resolverlo, estaremos viendo algunos mecanismos. Aquí consiste en poder agrupar términos semejantes, ¿no? Conforme lo vayamos realizando, iré explicando en qué consisten estos términos semejantes. El objetivo de hacerlo de esta manera es ir reduciendo cada una de las expresiones y vamos a hacer un ejemplo. Tenemos este ejemplo en donde nos dice que al dividir un número x entre 5 y restarle 16 da como resultado 38. Entonces la pregunta que se formula es, ¿cuál es ese número? Bueno, entonces vamos a retomar un poquito lo de la explicación teórica que dimos hace un momento y para ello vamos a resolverlo empleando este lenguaje algebraico y darnos una idea de lo útil que puede ser, o de lo útil que es, mejor dicho. Entonces dice lo siguiente, lo voy a ir haciendo conforme voy desarrollándolo. Entonces, consiste en lo siguiente. Dice, al dividir un número x entre 5, entonces es x entre 5. Dice, y restarle 16, entonces es menos 16. Da como resultado 38, entonces el resultado es igual a 38. Pues bien, esa es la parte del lenguaje algebraico. Al mismo tiempo vamos a resolver la ecuación de primer grado. Y va a ser una ecuación como lo vimos anteriormente porque el objetivo es encontrar el valor de x. Recuerda que x es una incógnita. Entonces para ello tengo que agrupar términos semejantes. Esto consiste en acomodar letras con letras y números con números. Jamás voy a poder resolver una operación en donde incorporo una letra y un número. Esto no se puede. Ese 16 tendría que tener una x, sin embargo no la tiene. Entonces voy a hacer lo siguiente. Digo, x entre 5 es igual a 38. Entonces escribo el número 38. Pero me falta el 16. Si este 16 se está restando y lo paso del otro lado de la igualdad, pasa con la operación inversa. Entonces, ¿cuál es lo contrario de la resta? Pues es la suma. Entonces lo escribo como positivo 16. Entonces voy a decir x entre 5 es igual
a 38 más 16. Entonces en este caso es igual a 6 más 6 es 12, más 12 es 14, llevo 1, 3 más 1 4 y 1 es igual a 5. Entonces x entre 5 es igual a 54, pero para encontrar este valor la x debe quedar sola, debe quedar totalmente aislada. Entonces para hacerlo voy a hacer el siguiente mecanismo, voy a decir x es igual a 54. Entonces voy a hacer una pregunta. Si el 5 está dividiendo, ¿cuál es la operación contraria de la división? Pues la multiplicación. Entonces lo voy a pasar multiplicando. Entonces voy a decir que x es igual, entonces multiplico 54 por 5. 5 por 4 pues es 20, llevamos 2, 5 por 5 25, más 2 es 27. ¿Eso qué significa? Que el resultado de x es igual a 270. Por lo tanto, el inciso A es la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces te das cuenta de una manera muy fácil de poder incorporar lenguaje algebraico y ecuaciones de primer grado. Hacemos un último ejercicio para seguir con el desarrollo de álgebra. El siguiente problema consiste en lo siguiente. Dice, el doble de un número. La primera pregunta que te hago es, ¿conoces ese número? No lo conocemos, entonces podemos decir que es x, pero el enunciado dice si al doble de un número, entonces es el doble de un número. Se le resta, entonces bueno, en este caso si nos dice se le resta, podemos decir lo siguiente, que voy a utilizar la sustracción, entonces va a ser menos, se le resta negativo 7. Entonces es negativo 7. Negativo 7. Lo escribí de esta forma porque lo que está representando concretamente aquí es la resta, pero esa es la resta que indica la expresión o el enunciado, se le resta. No confundirlo con negativo 7, porque se le resta negativo 7. Y me dice que el resultado es igual, en este caso va a ser igual a 10. Entonces, lo primero que tengo que hacer es este procedimiento que hicimos con la jerarquización de operaciones. Entonces, empiezo a resolver de derecha a izquierda y lo voy a hacer de esta manera porque tengo un paréntesis. El objetivo es quitar este paréntesis. Entonces voy a decir que esto es igual a 10 y digo menos por menos, pues es igual a más. Positivo 7 y finalmente represento 2x. Bien, recuerda, son términos semejantes, voy a dejar las letras de un lado y los números de otro. Entonces, 2x es igual a 10, 2x es igual a 10. Si el 7 es positivo y lo cambio del otro lado de la igualdad, pasa con la operación contraria. ¿Cuál es lo contrario de la suma? Es la resta. Entonces, es negativo 7. ¿Ok? Bueno, resuelvo. 2x es igual. Si a 10 le restamos 7, pues el resultado es 3. Entonces el objetivo es dejar a la x sola. Si te das cuenta, está estorbando el número 2. Entonces lo voy a quitar. X es igual a 3. Si 2 está multiplicando, ahora lo paso dividiendo. Entonces voy a decir que x es igual, ¿cuál es la mitad de 3? Pues es 1.5. Por lo tanto, la respuesta correcta lo tengo en el inciso C, es 1.5. Bien, pues esta es la forma de cómo cómo se abordan esos temas de álgebra. Vimos una ecuación de primer grado. ¿Por qué es de primer grado? Porque tiene como exponente 1, aunque no está representado, pero sabemos que aquí tiene el número 1. Ahora vamos a trabajar con un sistema simultáneo en donde ya no voy a encontrar una incógnita, voy a encontrar dos y la vamos a resolver por distintos métodos.
el método de suma y resta, el método de igualación, el método de sustitución y el método gráfico.